Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Mateo capítulo 4, tercera parte, la segunda tentación. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por este día que nos regalas. Esperamos que en él podamos contar con tu dirección, con tu ayuda, con tu poder, para que nuestra fe sea fortalecida y nuestra vida pueda estar conforme a tu voluntad. Señor, en este momento solicitamos la presencia de tu Espíritu para que al estudiar este capítulo de Mateo podamos entender tu palabra. Gracias, Señor, por escucharnos y bendecirnos, pues lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el capítulo 4 de Mateo y estudiamos la primera tentación, en la que Satanás se presenta a Jesús como un ángel de luz y al verle cansado, agotado después de 40 días de ayuno y oración, le pide una evidencia de que realmente sea el Hijo de Dios. Así que le pide que convierta las piedras en pan, haciendo las cosas solamente para satisfacer sus necesidades, no para cumplir la voluntad de Dios. Jesús, en cambio, le responde a Satanás que la vida del hombre no consiste solo en el pan, sino que realmente la vida consiste en hacer y ejecutar la voluntad de nuestro Dios. De esta manera, el Señor Jesús venció la primera tentación, venció donde Adán y Eva habían caído, y era el asunto del apetito, el deseo de satisfacer la curiosidad, satisfacer sus deseos, lejos de cumplir y obedecer al Padre Eterno. De esta manera Jesús, el segundo Adán, vence en esta primera tentación. Vamos a estudiar la segunda tentación, la que encontramos en Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7, y dice así: Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Varios elementos que debemos considerar de esta segunda tentación en la que Satanás pretende derrotar a Cristo. Cristo había resistido la primera tentación y manifestó no hacer nada que no fuera la voluntad de Dios. Pero a primera vista, pareciera que al no responder al desafío de Satanás, Jesús admitía tácitamente que no era el Hijo de Dios. Al enfrentarse con la primera tentación, Jesús había demostrado su lealtad como hijo a la voluntad del Padre. En esta ocasión el tentador le propone que demuestre su lealtad y su fe mediante un acto que, aparentemente, daría una prueba convincente de ese hecho. Es interesante cómo comienza la narración. El diablo lo llevó a la santa ciudad. Recordemos que el diablo se presentó como un ángel de luz. Su interés era engañar a Jesús presentándose como un ser angelical que tiene dudas acerca de Jesús. Por eso siempre comenzará la tentación diciendo: si eres hijo de Dios, mostrando que necesitaba una evidencia, porque en la condición que estaba no parecía el Hijo de Dios. El pasaje menciona que lo llevó a la santa ciudad, es decir, a Jerusalén, debido que era el lugar donde estaba sentado el templo
el lugar donde se adoraba a Dios y Él se manifestaba. Dice la Escritura que lo llevó al pináculo del templo, es decir, al borde exterior del templo de Jerusalén, quizás una de las partes más altas. Es evidente que Satanás escogió el templo como el lugar de su segunda tentación, no porque hubiera alturas y precipicios en los montes del desierto. Tiene que haber existido otro motivo. Posiblemente Satanás quiso rodear a la segunda tentación con un ambiente de santidad. Esta es una tentación muy bien disfrazada, pues si el Hijo de Dios debe ejercer fe, pues que se demuestre esa fe. Y si va a citar la Escritura, pues el tentador también la conoce. Elena de White comenta: Satanás supone ahora que ha hecho frente a Jesús en su propio terreno. El astuto enemigo le presenta palabras procedentes de la boca de Dios. Se da todavía por un ángel de luz y evidencia conocer las Escrituras y comprender su significado. Como Jesús empleó antes la palabra de Dios para sostener su fe, el tentador la usa ahora para apoyar su engaño. Pretende haber estado tan solo probando la fidelidad de Jesús y elogia su firmeza. Como el Salvador había manifestado confianza en Dios, Satanás le insta a dar otra prueba de su fe. Libro El deseo de todas las gentes, página 100. Así que Satanás pretendía que Jesús diera una prueba clara de que era el Hijo de Dios, de que era realmente una persona que ejercía fe. De esta manera le pide arrojarse, y entonces, como Cristo había citado las Escrituras, él también las iba a citar. Y dice: pues a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás tergiversa y aplica mal el pasaje que ahora presenta ante Cristo como una razón para que se aparte del camino del deber. Emplea la palabra de Dios en tal forma que parece que este pasaje aprueba una conducta pecaminosa, tuerce su significado y lo emplea engañosamente. Satanás quería aprovecharse de la humanidad de Jesús para derrotarlo, así que le quería llevarlo al pecado de la presunción. Incita a Jesús a lanzarse por un precipicio sin necesidad, solo para exhibir su gran fe, y entonces usa el texto bíblico inapropiadamente al omitir una parte del mismo. Leamos el texto correctamente como aparece en la Escritura en Salmos capítulo 91, versículos 11 y 12. Dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. La frase que Satanás omitió en esta promesa es la condicionada a que te guarden en todos tus caminos. Es en el cumplimiento de la voluntad de Dios que Dios promete protección. Quizás Satanás tenía el propósito de oscurecer el hecho de que tenemos el derecho de reclamar el cuidado protector de Dios solo cuando andamos por los caminos que Dios escoge. Satanás bien sabía que cuando un hombre se aparta del camino estrecho y recto, se aleja del terreno escogido por Dios y se coloca en la tierra hechizada del enemigo. Pero Jesús se negó a apartarse del camino de la estricta obediencia a la voluntad del Padre. Esto nos lleva a pensar: nunca debemos colocarnos innecesaria o descuidadamente en una posición en la cual Dios tenga que obrar un milagro a fin de salvarnos de los resultados adversos de nuestra conducta necia. No debemos albergar la presunción de que Dios nos rescatará cuando sin necesidad nos precipitamos hacia el peligro. Una fe madura nos inducirá a poner nuestra vida en armonía con lo que Dios ya nos ha revelado, y entonces hemos de confiar en Él para lo demás. Pero debemos tener presente: tengamos cuidado de usar los textos fuera de su contexto y del tema que se está tratando y aplicarlos de una manera equivocada y creer que estamos haciendo bien. Dios nos ha dado promesas y enseñanzas en su palabra
que debemos aprender y guardar en el corazón, pero nunca usemos un pasaje para justificar nuestras decisiones equivocadas. Dios no se contradice. Los textos aislados de su contexto muchas veces dan lugar a interpretaciones erróneas. Además, un pasaje debe entenderse en armonía con todos los otros. Los que algunos dicen en el sentido de que puede torcerse la Escritura para que enseñe cualquier doctrina, solo es cierto cuando se viola este principio. Cuando se estudia la palabra de Dios en todo su conjunto, sus verdades son claras y armoniosas. Además, hay un detalle que debemos considerar. Satanás le dice a Jesús: échate, arrójate, porque no podía él arrojarle, debido a que si lo intentara hacer, Dios se lo impediría. Tampoco podía obligar a Jesús a arrojarse. La única manera era que Jesús cediera a la tentación y él mismo se arrojara. Ellen G. White dice: ni aun todo el poder de la tierra o del infierno podía obligarle a apartarse en un ápice de la voluntad de su Padre. Esto debe llevarnos a reflexionar. Nadie puede obligarnos a pecar. El tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo. No puede dominar nuestra mente a menos que le entreguemos a su dirección. La voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Pero todo deseo pecaminoso que acariciamos le da un punto de apoyo. Todo detalle en que dejemos de alcanzar la norma divina es una prueba abierta por la cual Él puede entrar para tentarnos y destruirnos. Y todo fracaso o derrota de nuestra parte le da ocasión de vituperar a Cristo. Libro El deseo de todas las gentes, página 100. Jesús resistió la tentación para darnos ejemplo. Nosotros podemos resistir la tentación. Podemos pasar la prueba con la ayuda de Dios. Pero nadie, ninguno está obligado a pecar. Las circunstancias pueden ser adversas. Podemos estar rodeados por la maldad. Pero el pecado es una decisión personal. Puedes resistirle y confiar en el poder de Dios que puede librarte, o puedes tomar la decisión de ceder a la tentación. Esa es tu decisión. Recordemos la siguiente afirmación de Ellen G. White: los que venzan deben emplear al máximo cada facultad de su ser. Deben luchar afanosamente sobre sus rodillas pidiendo poder divino delante de Dios. Cristo vino para ser nuestro ejemplo y para que sepamos que podamos ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia, Satanás no ganó la victoria sobre Cristo. No puso su pie sobre el alma del Redentor. No tocó la cabeza aunque hirió el calcañar. Mediante su propio ejemplo, Cristo demostró que el hombre puede mantenerse en su integridad. Los hombres pueden tener poder para resistir el mal, un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden vencer. Un poder que los colocará donde puedan vencer como Cristo venció. En ellos pueden combinarse la divinidad y la humanidad. Review and Herald del 18 de febrero de 1890. Apreciados hermanos, nadie está obligado a pecar. Podemos vencer como Cristo venció. Podemos confiar en el poder en el que Él confió. Dependamos del Padre como lo hizo Cristo. El texto nos dice que Jesús no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y respondió a Satanás: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús resistió la tentación. Jesús no se iba a colocar en peligro para complacer al diablo, pero ¿cuántos hoy en día pueden resistir un reto? Las palabras empleadas por Cristo para frustrar al enemigo fueron originalmente pronunciadas por Moisés en relación con la queja de los israelitas cuando por primera vez protestaron en el desierto por falta de agua. Dios había proporcionado abundantes pruebas de que estaba guiando a su pueblo y que le proporcionaría todo lo que necesitara. Por ejemplo, el despliegue del poder divino en Egipto, la dramática liberación en el Mar Rojo y posteriormente el envío del maná.
Cuando se le dio alimento, el pueblo prometió humildemente que en el futuro confiaría en el Señor, pero poco tiempo más tarde, cuando tuvieron oportunidad de ejercer su fe, los hebreos acusaron a Moisés de querer matarlos a fin de enriquecerse con sus posesiones. A pesar de las evidencias del cuidado de Dios para con ellos, dice la Escritura en Éxodo 17:7, tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Pusieron a Dios a prueba, es decir, lo desafiaron a que demostrara su divino poder. Su pecado consistió en acercarse a Dios con un espíritu equivocado, de exigencia y de impaciente ira, y no el de humilde y paciente fe. A menos que se les diera lo que exigían, se negaban a creer en Dios. Con este mismo espíritu, Satanás propuso que Cristo pusiera a prueba al Padre. En vez de aceptar por fe lo que el Padre había proclamado en el Jordán, cuando afirmó que era el Hijo de Dios, Satanás sugería que Jesús pusiera al Padre a prueba para convencerse por sí mismo de que eso era así. Pero tal comprobación reflejaría duda y no fe. Dios ha dado suficiente evidencia de quién era Él. No debía haber duda en su corazón. Muchas veces somos llevados a esta terrible tentación y tratar de obligar a Dios a actuar conforme a nuestra voluntad, cuando lo que debemos hacer es confiar en la voluntad de Dios y obedecerle. Elena de White nos ilustra al respecto. Pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. Libro Deseo de todas las gentes, página 101. Aprendamos a confiar en Dios y depender de su dirección. Jesús salió vencedor de esta tentación. Satanás no puede obligarnos a pecar. Por eso el apóstol nos dice que debemos confiar en el Señor y resistir al diablo, y éste huirá de nosotros. Algo que también debemos hacer es cuidarnos de usar mal las promesas de Dios y colocarnos en situaciones de riesgos innecesarias y pedir que el Señor nos libre. Un hijo de Dios obedece al Señor en todos los aspectos de su vida, le sirve de corazón y hace la voluntad del Padre. Y otra vez, Jesús nos enseña a refugiarnos en la sagrada palabra. Hay fortaleza contra la tentación cuando estudiamos con oración la Biblia y guardamos sus enseñanzas en nuestro corazón y las ponemos en práctica. Apreciado amigo y hermano, Dios pide que aprendamos a confiar en Él y en su palabra, que nunca dudemos de su amor por nosotros y que nunca, para tratar de demostrarle al mundo que tú nos amas, nos pongamos en situaciones de riesgo en las que presuntuosamente creemos que el Señor tiene que hacer lo que nosotros queremos. Pero algo más, también esta tentación nos enseña que podemos ganar la victoria si confiamos plenamente en el Señor y en su palabra. Todos los días tomemos la palabra de Dios y alimentémonos de ella. Ella nos da fortaleza para vencer. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.